Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la sintonía. Este domingo, el periódico estadounidense The New York Times dio a conocer la noticia de que el gobierno de Joe Biden había autorizado a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense, los conocidos como ATACMS, y eso para producir ataques a objetivos rusos dentro del territorio internacionalmente reconocido de Rusia. Igual decisión habrían tomado los gobiernos de Francia y Reino Unido, que habrían autorizado el uso de esos misiles de largo alcance que fabrican de manera conjunta y que reciben el nombre de Storm Shadow, que en francés tienen también un nombre distinto. Los ATACMS tienen un alcance de 300 kilómetros y los Storm Shadow de 200 kilómetros. El objetivo declarado es el de combatir la presencia de tropas norcoreanas en el territorio de Kursk, una presencia que todavía el gobierno de Rusia no ha reconocido, aunque tampoco la ha desmentido. Pero lo que se dice es que Rusia está preparando una gran ofensiva para cambiar la situación en el campo de batalla antes de que se inicien las negociaciones, las conversaciones que tanto anunció en la campaña electoral el hoy presidente electo Donald Trump. Particularmente se dice que Rusia ha concentrado en el territorio de Kursk unos 50.000 efectivos, muy bien armados. Bueno, pues aquí tenemos una noticia preocupante. Recuerden ustedes que en su momento el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que el uso de estas armas implicaría un cambio cualitativo en el conflicto, porque eso significaría el involucramiento directo de la OTAN en la guerra, porque Ucrania ni fabrica los misiles, ni tiene un personal para su manejo, ni tiene tampoco los recursos técnicos que el uso de estos misiles de largo alcance requieren, como las informaciones satelitales, porque Ucrania no tiene satélite. Entonces, el uso de esos misiles depende del involucramiento directo de los países de la OTAN, y que por tanto Rusia se consideraba en el derecho de producir medidas similares para atacar a los países que participaran en estas operaciones militares dentro de su propio territorio. Y entonces aquí, bueno, pues hay un gravísimo riesgo. En Estados Unidos no se ha confirmado la información, tampoco en Francia ni Reino Unido. Son informaciones que han aparecido en la prensa. Tampoco lo ha hecho el gobierno de Ucrania. Zelensky se refirió al tema diciendo, bueno, los medios dicen que nos autorizaron a utilizar misiles de largo alcance. Esas son cosas que no se dicen públicamente. Los misiles hablarán por sí mismos. Así trató el tema el presidente Zelensky. Yo creo que está claro que si no se ha producido un desmentido rápido, porque cuando se trata realmente de un tema sumamente delicado, es porque la información se hizo filtrar a los medios de comunicación. Era un asunto que se venía barajando desde hacía tiempo, pero la decisión no se había tomado por sus implicaciones. Pero ahora una manera de hacerle una advertencia a Rusia para que no produjera una escalada. Particularmente durante todo el proceso electoral estadounidense, esto fue un tema que se manejó.
precisamente para evitar un intento de Vladimir Putin de cambiar la situación en el campo de batalla de forma tal que eso pudiera repercutir negativamente en contra de los demócratas en las elecciones. Bueno, pues ahora se adopta justamente cuando falta muy poco tiempo para la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Hubo reacciones en el bando republicano con respecto a esta noticia. Se pronunció nada más y nada menos que el hijo mayor de Donald Trump Jr., que dijo que el complejo militar industrial quiere asegurarse de iniciar una tercera guerra mundial antes de que su padre logre la paz y logre salvar vidas. Marjorie Taylor Greene, una congresista republicana, también abordó el tema diciendo que el pueblo estadounidense había votado, había decidido en las urnas en contra de la participación de Estados Unidos en conflictos militares y que era un asunto que había que respetar porque el pueblo estadounidense se pronunció por la paz. Y también el tema lo trató Robert Kennedy Jr., que fue candidato presidencial de Estados Unidos en las pasadas elecciones, aspiró y luego renunció a sus aspiraciones para apoyar a Donald Trump. Fue nominado por Trump como su próximo secretario de salud. Y él dijo que Estados Unidos pues quiere asegurarse del inicio de una tercera guerra mundial justamente cuando ya falta muy poco tiempo para que Trump se instale en el poder, que es una manera como de crearle obstáculos a la paz. Y esto, bueno, pues obviamente que es un asunto sumamente delicado. Occidente ha venido aplicando la denominada política de hervir la rana. Así es como se le denomina en esa jerga que manejan algunos especialistas en geopolítica. ¿En qué consiste eso? Bueno, en ir escalando poquito a poco. Recuerden ustedes, al principio del conflicto, la OTAN decía que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Pero después pasó de un apoyo moral a Ucrania a involucrarse mediante el envío de algunos armamentos. Todo comenzó con los equipos pesados, después se habló de unos misiles de corto alcance, posteriormente de los aviones F-16 y así la participación fue creciendo y creciendo. Y esa participación involucró también el envío de muchos recursos económicos para apoyar a Ucrania en este conflicto. Bueno, pues ahora una de esas decisiones que suponen una nueva escalada es el envío de estos misiles. Y lógicamente eso pues le da al conflicto en Ucrania una connotación distinta y el riesgo de que el mundo se vea involucrado en una nueva gran conflagración mundial aumenta de forma significativa. Es posible que eso represente también una oportunidad, porque pone de manifiesto ese riesgo y la importancia de ponerle fin a ese jueguito militar que está costando muchas vidas humanas y que está provocando la destrucción de toda una nación, de todo un país. Y pone también de manifiesto la importancia de eso que los expertos geopolíticos denominan como la profundidad estratégica, que es la distancia que separa las armas de enemigos o potenciales enemigos de objetivos estratégicos dentro del territorio de una nación determinada. Y eso, pues, la distancia es un factor de vulnerabilidad. Y por eso es que Rusia se ha venido oponiendo al acercamiento
de las tropas de la OTAN a su frontera. Y eso fue lo que provocó aquel conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, cuando Estados Unidos instaló misiles en el territorio de Turquía y en el territorio de Italia. En respuesta a eso, la Unión Soviética instaló misiles en Cuba que acercaban las armas soviéticas al territorio de Estados Unidos, y eso se entendió como algo inaceptable. Y por poco eso provoca una tercera guerra mundial. Bueno, pues ahora estamos viendo algo similar, con todo lo que eso implica. Un saludo cordial para todos.